Hola, ¿qué tal? Soy Laila Hoyos y hoy quiero mostrarte cómo se puede enlazar un interés en aprendizajes dentro de la etapa de primaria. A través de la curiosidad, en este ejemplo los minerales, aprovecho esa motivación intrínseca del aprendizaje para enlazar diferentes materias como arte, matemáticas, conocimiento del medio, ciencia, geografía y lengua española, para que puedan comprobar cómo múltiples conocimientos tienen puntos en común, ayudando así que pueda crear conexiones con diferentes enfoques. Así que por fin, ponte en un lugar cómodo que comienzo. El interés por las rocas y minerales puede comenzar desde edades muy tempranas. Tal vez hayas observado cómo un bebé entre los 18 y 36 meses se fascina en ir recogiendo de la calle pequeñas rocas. Tal vez hasta hayas observado y escuchado cómo la persona adulta de referencia en ese momento le quitaba de la mano la roca mientras le decía algo así como «¡Suelta, que es caca!». Durante esa fase, la mayor parte de bebés comienzan a iniciarse en la exploración activa del entorno. Al etiquetar como caca tanto las rocas o objetos que se pueden encontrar en las calles o a sus propios excrementos, lo que estamos generando sin querer es una gran confusión en torno a la descripción de los objetos, a la vez que estamos perdiendo una gran oportunidad con la clasificación, área que se le da muchísima importancia en matemáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues según nuestra reacción e insistencia, el bebé puede mostrar de forma muy generalizada o miedo a investigar por las consecuencias tan terribles que se le han dicho que le van a suceder como no hagan caso, limitando así el conocimiento y la toma de decisiones como la discriminación, la motivación intrínseca y la creatividad, o pueden mostrar un mayor interés en descubrir qué diferencias existen entre sus propios excrementos con las cacas que van encontrando por la calle, la roca, los plásticos. Al comenzar a conocer el mundo que les rodea, necesitan comprobar por qué los objetos que encuentran por la calle y sus propios excrementos son tan diferentes, aunque su familia le llame a todo caca, pudiendo encontrarse con situaciones desagradables con la experimentación. En este punto, quiero añadir que simplemente utiliza su curiosidad para explorar, que está buscando las diferencias y similitudes a los diferentes objetos de su entorno, ¿vale? Tal vez ahora mismo estés pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje de minerales? Bueno, pues todo tiene un poquito de relación. Quiero ofrecerte una perspectiva diferente en torno al aprendizaje. Durante el desarrollo humano tenemos múltiples oportunidades de aprendizaje y creatividad. Sin embargo, por los miedos o desconocimiento por parte de familiares o figuras de apego, limitamos experiencias que ayudarían a fomentar futuros conocimientos desde el interés. ¿En tu hogar convives con un bebé al que le apasionan las rocas? ¡Genial! De verdad. Aprovecha ese interés en elegir las de mayor tamaño para evitar que se las introduzcan en la boca, desinféctalas porfi en casa y describe lo que se observa. El color, el peso, el tamaño. Podéis pintarlas, podéis congelarlas, podéis esconderlas, ofrecer lugares en los que sí puedan ser lanzadas. En definitiva, aprovechar un interés para transformarlo en juego y conocimiento en vez de confusión, etiquetándolo vulgarmente como caca. Por favor, cuando manipulen objetos nuevos, que sea siempre desde el acompañamiento de personas adultas. Muchísimas gracias. En casa, el mundo de los minerales y rocas, bueno, pues es un tema que desde siempre ha generado muchísima curiosidad. Así que, ¿qué mejor que enlazar diferentes áreas en torno a un interés? A mí personalmente me gusta enfocar el aprendizaje
a través de proyectos por varias razones. Pues compartimos tiempo en familia, lo que ayuda a conocernos, compartir intereses y vivir experiencias. Los proyectos ofrecen una amplia variedad de opciones para poder integrar aprendizajes, buscar soluciones, crear nuevos enfoques o enlazar diferentes áreas, cubriendo así las necesidades de cada persona teniendo en cuenta su neurodiversidad. Encuentran una conexión entre el nuevo aprendizaje con sus pasiones, incluyendo así también el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. Se pueden enlazar y realizar tanto en conjunto fomentando la cooperación como de forma particular promoviendo la autonomía. Y bueno, el tiempo de inicio y fin del proyecto lo puedes personalizar para unos días o meses. Tal vez las primeras veces puedas tener sentimientos contradictorios que te abruman. Porque hay veces que comenzamos a imaginarnos el proyecto con unas expectativas ajenas al proyecto en sí. Buscar una estética perfecta adulta, enfocar el proyecto para mostrar a la tercera persona, oye, lo bien que le ha salido, de verdad. O querer introducir muchísimos conocimientos desde el primer proyecto. Te quiero transmitir dos realidades. Una, todo el mundo siempre tiene una primera vez para algo. Un proyecto en familia creo que tiene que basarse sobre todo en el disfrute, porque así estarás ayudando a que su cerebro genere dopamina para ayudar al deseo, adrenalina para la acción en el aprendizaje y serotonina para lograr la satisfacción con los conocimientos, la gran motivación intrínseca. Y dos, tú tienes un gran potencial. Sí, tú, que te extraña que te lo comente, pero ¿por qué? Tienes experiencia en la vida y creatividad. Estoy segurísima de que has propuesto una idea o solución en tu día a día sin que a otra persona se le haya ocurrido. Los proyectos educativos pueden frenar nuestra creatividad por el miedo a determinadas expectativas. Si es así, yo te animo a que para empezar, pues busques diferentes proyectos y de ahí adaptes ideas o enfoques a tu hogar. Ya verás cómo a través de conocer otras ideas e ir practicando llegará un momento en el que sientas un gran disfrute en compartir tiempo con tu hijo o hija creando proyectos. Porque lo más importante que ya lo tienes, y es que tú ya conoces a tu hijo o hija, que ya sabes lo que le encanta. ¡Fantástico! Aprovéchalo y propon algo diferente para empezar. No hace falta que todo sea académico. Ya solo con querer compartir tiempo en familia en una experiencia nueva es una gran motivación para ambas partes. En ese trabajo, gracias a que pues ya tenemos experiencia en otros proyectos, he podido enlazar con diferentes áreas. Yo les voy a ir comentando por si hay alguna que pues te llame la atención y que te apetezca probarla o adaptarla a tu familia. ¿Has escuchado alguna vez el término petropicto de ciruelo? Hemos enlazado las representaciones de pintura sobre rocas. Con el cuadro de un par de perros raposeros de George Stubbs, gracias al libro Arte en Acción, hemos conocido su historia, el aprendizaje y su evolución en su carrera profesional, identificándolo como uno de los más grandes artistas del siglo XVIII. Así que, ¿qué mejor que enlazar un cuadro en una roca? Crearon en una caja de cartón una cueva con estalactitas y estalagmitas, creando perspectivas de profundidad, jugando con los tamaños y las distancias. En esta cueva, gracias a unos personajes espeleólogos, hallaron diversos minerales. Hemos enlazado el oro con fracciones y finanzas. Y además hemos hecho un juego de mesa enlazando con pequeñas rocas. Gracias al curso de Finanza para Padres de Laura Mascaró, que te lo recomiendo, alucinante, me encanta. Hemos jugado con los Playmobil recreando el comercio a través del trueque. Hemos buscado soluciones cuando nuestro producto no gustaba al resto de personajes. Hemos usado los billetes de libra esterlina que hice en el Lagbook de Gran Bretaña.
Y para dar a conocer todo esto, ¿qué fue el patrón oro? El sistema financiero internacional del siglo XIX, representando la libra esterlina como una cuarta parte de una onza de oro. Tenían que estar muy atentos, porque algún Playmobil que otro intentaba engañar con los porcentajes de la compra. Vamos, que menudos pillines que están hechos estos Playmobiles. Vamos, qué cuidadito. ¿Conoces el juego de mesa Cierra la caja? Ayuda a entender la descomposición aditiva y el azar. En casa lo hemos hecho con rocas de diferentes tamaños, enumerando desde el 1 al 12 las 24 rocas, formando así 2 equipos con 12 rocas cada persona. Si no conoces el juego, en descripción incluyo un tutorial rápido del juego original. Gracias a los educativos, como no, de Mineira, ya solo con el material que ofrece el imprimible de geología, te orienta y ofrece ideas para crear un labbook durante 7 días, con lo que sí, ya puede ser un proyecto. A ver, ¿qué es lo que incluye de forma resumida? Pues bueno, la estructura interna de la Tierra, los 6 continentes, un puzzle con las placas tectónicas, dar a conocer una profesión de geología, de un volcán, cuáles son sus partes, sus beneficios y cómo saber cuándo entra en erupción, entre otras muchas cosas, curiosidades. ¿Qué es un cinturón de fuego? Las ondas sísmicas y tsunamis, los picos de mayor altura en el mundo, leyendas, si es que también la parte que más me gusta, un bolsillo para introducir vocabulario nuevo y para quien le guste, un certificado de aprendiz de geología. Los experimentos. Los experimentos ayudan a la manipulación de diferentes materiales, la obtención visual de resultados, realizar hipótesis y buscar soluciones cuando el resultado no es el esperado. Porque te quiero comentar algo. Cuando ves vídeos o publicaciones, ¡jo!, parece que un experimento es estético, ¡hala!, que siempre se consigue la primera. Y cuando ofrece realmente la oportunidad de que sea tu hijo o hija quien realice el experimento, poco a poco y sin presiones, puede ocurrir, pues bueno, que el resultado no sea igual y que la apariencia pues sea distinta. Para que lo compruebes, estos son 2 experimentos fallidos en nuestra familia. En este proyecto representaron pues bueno, las erupciones de un volcán con bicarbonato vinagre junto con colorante alimenticio. Y crearon cristales gracias al mini laboratorio de cristales. En casa tenemos un microscopio estéreo para poder observar objetos. Recomiendo el de National Geographic por 2 razones. Bueno, 1, es binocular, con lo que realmente ayuda a visualizar todos los detalles de los minerales, en este caso, evitando tener que estar cerrando ahí el ojo para poder ver. Es más barato que muchos de los kits de ciencia con la etiqueta de juego científico o ciencia para niños que incluyen microscopios y encima es que no se distingue nada. Y además es que no son binoculares, son carísimos, no sé. Bueno, busqué gemas que existen en diferentes países para representar una leyenda asociando el tipo de las gemas con los colores. En nuestro caso, comenzamos por España para situar las diferentes provincias y ciudades. Si en vuestra familia os gusta completar la información a través de fichas, en descripción incluyo un link en el que puedes imprimir gratuitamente todo el material. Gracias a una mamá y profesora de secundaria hemos podido ampliar y enlazar conocimientos relacionados pues con la evolución de los continentes, tipos y elementos de fallas, tipos y elementos de pliegues y minerales. Échale un vistazo, si quieres. Bueno, Julio Verne, autor francés con una poderosísima imaginación, el cual ayudó a visualizar futuros inventos científicos. Es que no podía faltar en este proyecto una de sus obras, Viaje al centro de la Tierra. La editorial Susaeta ofrece una adaptación hecha por Consuelo Delgado. Es muy cómodo de leer.
De verdad, yo lo recomiendo. También incluimos volcanes y terremotos de insiders y grandes desastres naturales. Bueno, en España, al estar en estado de alarma por el COVID, perdonad, qué mejor que recordar una exposición relacionada con los minerales industriales en la provincia en la que vivimos y cuáles son los minerales que utilizamos a lo largo de la vida. Cuando podamos volver a realizar excursiones y salidas culturales, tenemos pendiente ir al Parque Natural de la Zona Volcánica de Garrocha. Está en Cataluña, España. Tengo en pendientes esta salida. Gracias a Cristina, que dentro de poco va a dar a luz una maravillosa bebé que se llama Carla, que desde aquí le mando un besazo enorme. Me recomendó ir a su pueblo para conocer ese paraíso. ¿Lo conoces? En descripción incluyo el link para que le puedas echar un vistazo. Para poder englobar el proyecto, también hemos incluido aplicaciones y canales de YouTube, que nuestra familia, bueno, pues nos gustan y pues con las que disfrutamos. Aplicaciones como BrainPop y How It Works. Y canales de YouTube como son La Eduteca, Mundo Geológico o Happy Learning. Y bueno, pues este ha sido nuestro proyecto, el cual lo hemos disfrutado durante varias semanas. Tal vez te estés preguntando, ¿es necesario hacer un proyecto muy amplio? ¿O puedo enfocarlo solo con un conocimiento? ¿O tengo que siempre incluir muchísimas áreas? ¿Necesito invertir grandes cantidades de dinero? Yo ofrezco ideas en base a mi formación y mi experiencia como familia homeschooler. Te recomiendo, sobre todo, que comencéis por conceptos sencillos y ajustándonos a los intereses sobre todo de tu hijo o hija. Según vayáis adquiriendo experiencia, te vas a sorprender del potencial que tenéis tanto tu hijo o hija como tú. Si te gusta la idea, copia lo que quieras. Cambia lo que quieras. Usa lo que quieras. El fin que deseo es que disfrutes de una experiencia familiar, enlazando con nuevos conocimientos que le apasionen a tu hijo o hija. En descripción dejo todos los links relacionados con este proyecto. ¡Disfrútalos! Y bueno, pues que te cuides mucho, que un abrazo enorme. ¡Mua! Chao.